Audiolibro La imitación de Cristo, escrito por Tomás de Kempis. Libro primero. Consejos útiles para llevar una vida espiritual. Capítulo 1. Imitación de Cristo y desprecio de las vanidades del mundo. Quien me sigue no anda en tinieblas, dijo el Señor. Esas palabras son de Cristo, y con ellas nos enseña a imitar su vida y sus virtudes, si queremos gozar de la luz verdadera y librarnos de la ceguera del alma. Por esto, el más profundo y serio de nuestros estudios tiene que ser la meditación acerca de la vida de Jesucristo. Las enseñanzas de Jesucristo son superiores a todas las enseñanzas de los santos y de los sabios, y el que sea guiado por el Espíritu encontrará en ellas un maná escondido. Pero sucede que muchos, aunque oyen y leen con frecuencia el Evangelio, sienten pocas ganas de practicarlo, porque les falta el Espíritu de Cristo. La persona que desea adquirir la plena y sabrosa inteligencia de las palabras de Cristo tiene que esforzarse por lograr que su propio modo de vivir sea semejante al modo santo como vivió Jesús. ¿De qué te sirve hablar profundamente acerca de la Trinidad si por vivir sin humildad desagradas a la misma Trinidad? ¿No son los discursos profundos los que santifican a una persona, sino la vida virtuosa? Ella es la que lo hace a uno agradable a Dios. Preferible es sentir arrepentimiento que saber definirlo. Puedes saber de memoria las doctrinas de todos los sabios, pero ¿de qué te sirve todo eso si no tienes caridad o no estás en gracia de Dios? Vanidad de vanidades y todo vanidad, excepto el amar a Dios y dedicarse a hacer su santa voluntad. Esta es la sabiduría suprema, buscar el reino de los cielos y su santidad. Vanidad de vanidades es dedicarse a buscar riquezas que se acaban y poner en ellas la esperanza. Vanidad de vanidades es vivir aspirando a honores y a ser elevados a las altas posiciones. Vanidad de vanidades es dejarse arrastrar por las pasiones carnales, buscando placeres por los cuales después se recibirán castigos. Vanidad de vanidades es preocuparse más porque la vida sea larga que porque sea santamente vivida. Vanidad de vanidades es preocuparse solamente de la vida presente, sin hacer provisiones para la vida futura de la eternidad. Vanidad de vanidades es apegar el corazón a lo que se acaba tan pronto y no preocuparse por conseguir el cielo donde los goces duran para siempre. Por lo tanto, empeñate por no apegar tu corazón a los bienes visibles y pasajeros de este mundo, sino a los bienes invisibles y eternos. Pues los que se dejan dominar por sus sentidos manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. ¿Y de qué le sirve a una persona ganar todo el mundo si se pierde a sí misma? Capítulo 2. De la justa estima de sí mismo. Todos tenemos por naturaleza el deseo de saber. Pero, ¿de qué sirve el saber mucho si no vivimos en amistad con Dios y no tenemos temor de ofenderlo? ¿Vale más un humilde obrero que se esfuerza porque su vida sea agradable a Dios que un orgulloso sabio que se descuida a sí mismo por estar observando los astros y las estrellas? Si yo supiera todo cuanto hay en el mundo, pero si no viviera en gracia y amistad con Dios, ¿de qué me serviría esto ante el divino juez que juzgará a cada uno según sus obras? No te dejes llevar por el amor excesivo a saber solo por saber, porque esto trae mucha distracción y lleva a grandes desilusiones. A algunos les gusta estudiar solo por aparecer sabios y obtener fama de que saben mucho. Hay muchas cosas que poco o nada gana el alma con saberlas. Muy imprudente es el que dedica su tiempo a lo que no le va a ayudar en nada para su salvación. La multitud de palabras no hace santa al alma ni colma sus anhelos. La vida santa es la que da descanso al espíritu.
La conciencia pura produce una gran confianza en Dios. Mientras más sepas y con mayor perfección lo sepas, tanto más severo será tu juicio si no vives con mayor santidad. No te enorgullezcas por la ciencia que posees o por las artes que sabes. Antes bien, recuerda que de todo ello tendrás que dar cuenta a Dios si no supiste emplearlo debidamente. ¿Te parece que sabes muchas cosas? Piensa que son muchísimas más las que ignoras. No te creas más de lo que eres, más bien acepta que es mucho lo que ignoras todavía. No te imagines que sabes y vales más que los demás. Recuerda que hay muchos que saben muchísimo más que tú y que son más especializados en conocer la ley de Dios. Si quieres aprovechar lo que estudias y aprendes, procura que tu sabiduría no sea para buscar que te alaben y que te admiren. La más profunda y útil de todas las ciencias es el conocimiento exacto de uno mismo. Gran sabiduría, gran perfección es no estimarse uno en más de lo que vale, y cultivar un gran aprecio y una elevada opinión acerca de los demás. En caso de ver pecar evidentemente a otro y de que te conste que ha cometido faltas muy graves, ni aun así debes creerte mejor que él, porque no sabes si permanecerás siempre en la virtud. Porque todos somos débiles espiritualmente, pero de ninguno creas que es más débil que tú. Capítulo 3. Enseñanzas de la verdad eterna. Dichoso aquel a quien la verdad eterna enseña por sí misma, y no sólo por medio de figuras y voces que mueren. El pensamiento y los sentidos nos engañan con frecuencia, y poco es lo que logran comprender. ¿De qué sirve andar pensando acerca de temas oscuros y difíciles, de cuya ignorancia no se nos reprenderá en el día del juicio? Verdadera imprudencia es descuidar lo útil y necesario por atender a lo curioso y dañoso. ¿Qué nos importan a nosotros tantas noticias raras? La persona a quien habla la verdad eterna se libra de la preocupación de muchas noticias inútiles. Porque todo depende del Hijo Eterno de Dios. Sin Él nadie juzga ni entiende nada completamente. Quien descansa tranquilo en Dios, tiene firme su corazón, y para Él todas las cosas se resumen en una sola: tener contento al Señor. Oh Dios, que eres la verdad, haz que estemos unidos a ti con un amor eterno. A menudo nos aburrimos de oír y leer tantas cosas. En ti está todo lo que deseamos y todo aquello por lo que suspiramos. Que callen todos los demás maestros, que enmudezcan en tu presencia todas las demás criaturas. Háblanos solo tú. Cuanto más en paz esté uno interiormente y menos preocupado exteriormente, tantas más cosas espirituales entiende y más profundas y con más facilidad, porque de arriba recibe la luz para entenderlas. El alma que quiere ser pura, sencilla y constante, no se disipa en muchas ocupaciones, sino que se preocupa por hacerlo todo por amor de Dios, procurando no buscarse a sí misma o a su propia vanidad en lo que hace, piensa o dice. ¿Qué es lo que más nos estorba o nos molesta, sino los afectos inmortificados de nuestro propio corazón? Quien desea llegar a ser persona buena y piadosa, primero planea cuidadosamente en su corazón aquello que exteriormente tiene que hacer después. La persona prudente planea bien para que no la arrastre su mala inclinación a ejecutar lo malo, sino que sus instintos sean dominados y guiados por la recta razón. ¿Quién tiene que sostener lucha más dura que aquel que trata de vencerse a sí mismo? Nuestra ocupación principal de cada día debe consistir en vencernos a nosotros mismos, en hacer cada día más fuerte nuestra voluntad, en ir mejorando todos los días en nuestro pensar, hablar y obrar. En esta vida toda perfección trae junto a sí alguna imperfección, y ninguno de nuestros pensamientos será completamente claro sin alguna oscuridad.
El humilde conocimiento de ti mismo es camino más seguro para llegar a Dios que las profundas investigaciones de la ciencia. No es reprobable la ciencia ni ningún conocimiento que nos lleve a cantar mejor las maravillas que Dios ha puesto en el universo. Pero siempre hay que preferir la buena conciencia y la vida virtuosa a la mucha ciencia. Muchos se extravían porque ponen más esfuerzo en adquirir ciencia y conocimiento que en vivir santamente, y por eso aprovechan muy poco para la vida eterna. Oh, si los que se muestran tan activos en promover discusiones demostraran esa misma actividad en arrancar los vicios que tienen en su alma y en cultivar las virtudes que les hacen falta, no habría tantos pecadores entre el pueblo, ni tanta falta de santidad en la vida religiosa. Seguramente que el día del juicio no se nos va a preguntar qué noticias curiosas leímos, sino qué obras buenas hicimos. No nos van a preguntar qué tan sabrosamente charlábamos, sino qué tan santamente vivíamos. Dime, ¿dónde están todos esos escritores tan aplaudidos y esos conferencistas y oradores tan famosos? Ya otros ocupan sus puestos. ¿Y cuántos son los que de ellos se acuerdan? En la vida parecía que valían mucho, y ahora ya no hay quien hable de ellos. Ah, qué pronto pasa la gloria del mundo. Ojalá que la vida de esos tan instruidos haya sido de acuerdo a su gran saber. Entonces sí podremos decir que su ciencia y sus estudios les fueron útiles. ¿Cuántas personas en este siglo le dan importancia a la ciencia sin importarles nada servir y agradar a Dios? Como prefieren ser más grandes ante las criaturas que ser agradables ante el Creador, se dedican a pensar meras vanidades. Pero solo es grande quien tiene gran amor a Dios y al prójimo. Grande es en verdad quien se hace pequeño como un niño y no busca el honor que viene de los hombres, sino la gloria que proviene de Dios. Prudente es solamente aquel que todo lo considera de segunda clase en importancia, con tal de ganar el reino de Cristo. Sabio verdaderamente es aquel que en todo busca agradar a Dios, no buscando hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Capítulo 4. Prudencia en las acciones. No hay que fiarse sin más de las palabras que se oyen, ni de los consejos que se reciben. Todo debe pensarse ante Dios con prudencia y con calma. Lástima que tan frecuentemente pensemos y hablemos del prójimo más bien lo malo que lo bueno. Es señal de nuestra gran fragilidad. Pero las personas que tienen madurez espiritual no creen sin más todo lo que les cuentan, porque conocen que la naturaleza humana es muy inclinada a pensar y a hablar mal de los demás y muy pecadora en sus palabras. Gran sabiduría es no ser precipitado en el obrar. Sabiduría grande es también no ser terco en aferrarse al propio parecer contra el parecer de los prudentes. Señal de sabiduría es no creer sin más ni más todo lo que los otros andan murmurando y no andar contando a los demás lo que se oyó decir o lo que uno se imagina. Por eso hay que pedir consejo a personas prudentes y de buena conciencia. Vale más preferir los consejos de personas que son mejores que tú, que amarrarte tercamente a tus propios pareceres. La santidad de vida hace que la persona llegue a ser sabia a lo divino y experta en muchas cosas. Cuanto más humilde sea uno para sí mismo y más obediente a Dios, tanto más prudente y tranquilo será en todos sus actos. Capítulo 5. Lectura de la Biblia. En la Sagrada Escritura debe buscarse la verdad y el modo de agradar a Dios, y no la vana sabiduría. Toda la Sagrada Escritura debe leerse con el espíritu de fe con que se compuso. Cuando la leemos, debemos buscar más bien el encendernos en amor hacia Dios y hacia el prójimo que el aparecer muy instruidos.
Todos los libros de la Sagrada Biblia son divinamente inspirados. Por eso, leámoslos con devoción, humildad y deseo de aprender más acerca de nuestro Dios. No mires la Sagrada Escritura con criterios meramente humanos, sino como el libro que por inspiración del Espíritu Santo ha hecho redactar el Señor, porque te ama y desea hablarte. No preguntes quién lo dice o quién lo escribió, sino qué es lo que a ti te quiere decir el Señor con todo eso. Las personas pasan, la verdad de Dios dura eternamente. Dios nos habla de diversas maneras, sin acepción de las personas de quienes se vale. Muchas veces la curiosidad nos estorba cuando leemos las Sagradas Escrituras, pues pretendemos entender o discutir ciertos misterios. Si quieres sacar provecho de este libro santo, léelo con humildad, con sencillez y fe, sin pretender adquirir fama de sabiduría. Que te guste preguntar acerca de las enseñanzas sagradas, que te agrade oír y leer las enseñanzas de los santos, y no desprecies los consejos de los viejos, porque no los dicen sin razón. Capítulo 6. Afectos desordenados. Siempre que uno desea algo fuera de orden, inmediatamente pierde la tranquilidad y la calma. Los orgullosos y los codiciosos nunca están tranquilos, mientras que los humildes y los pobres de espíritu viven en una paz muy grande. Una persona que no es mortificada en sus deseos y afectos sufrirá muchas tentaciones y será vencida por muchas pequeñeces. Quien es de alma débil e inclinado a las cosas sensibles, será muy difícil que logre dominar sus deseos materialistas y terrenales. Por eso se entristecen cuando se les priva de ellos y se enojan cuando alguien se opone a sus inclinaciones. Mas cuando consiguen lo que querían, enseguida les remuerde la conciencia, porque se dejaron arrastrar por sus pasiones y perdieron batallas que deberían haber ganado, y lo que consiguieron no les ayuda en nada para alcanzar la paz que desean tener. De manera que la paz verdadera del alma no se consigue cediendo a las pasiones e inclinaciones sensuales, sino resistiéndolas y llevándoles la contraria. Por eso nunca está en paz la persona que se deja dominar por sus inclinaciones carnales, ni tampoco el alma de aquellos que se dedican solamente a las obras exteriores, pero sí goza de gran paz quien es fervoroso y espiritual. Capítulo 7. Contra el orgullo y sus vanas esperanzas. Imprudente quien coloca su esperanza en los seres humanos o en las demás criaturas. No te avergüences de prestar servicios humildes a otros por amor a Jesucristo, ni de aparecer pobre en esta vida. No te apoyes en ti mismo, pon en Dios toda tu esperanza. Haz lo que puedas, y Dios vendrá en ayuda de tu buena voluntad. No te confíes solo en tu saber, ni en la ayuda de mortal alguno, más bien confía en la ayuda de Dios, el cual engrandece a los humildes y humilla a los presuntuosos. Si tienes bienes de fortuna o cualidades especiales o amigos influyentes, no te enorgullezcas de nada de esto. Busca tu gloria solo en Dios, el cual nos da todos los bienes y aún se nos da a sí mismo. No te enorgullezcas de la elegancia del cuerpo o de la belleza, porque la belleza del cuerpo se afea y desaparece con cualquier enfermedad. No te imagines que eres mejor que otros, no sea que seas tenido por peor delante de Dios, el cual sabe lo que hay en el alma de cada persona. No te llenes de orgullo por tus buenas obras, pues los juicios humanos son diferentes a los juicios de Dios, a quien muchas veces es menos agradable lo que a los ojos humanos es más agradable. Al pensar en las cualidades tuyas que sí conoces, piensa en las cualidades de los demás que no se conocen. Así conservarás la humildad. No te hace daño colocarte después de todos los demás,
pero sí te dañaría muchísimo creerte o colocarte antes siquiera de uno solo. En el corazón del humilde reina una paz continua, mientras que en el corazón del orgulloso hay frecuentes arrebatos de envidia y de cólera. Capítulo 8. Evitar la familiaridad excesiva. No descubras tu corazón a cualquiera. Trata tus asuntos con personas prudentes y temerosas de Dios. Ten cuidado al tratar con jóvenes o extraños. No adules a los ricos ni andes visitando a los poderosos. Busca la compañía de personas sencillas y humildes, de piadosos y virtuosos, y con ellos procura hablar de temas edificantes. No tengas familiaridad con ninguna mujer, pero encomienda a Dios a todas, especialmente a las que son piadosas. No pretendas gozar de otra familiaridad que la de Dios y de sus ángeles y santos. Huye de estar charlando con gente mundana. Caridad con todos, demasiada familiaridad no es conveniente. A veces sucede que una persona tiene muy buena fama porque no se ha hecho demasiado familiar a los que la admiran, pero apenas su presencia es demasiado cercana, se acaba la admiración que se le tenía. A veces pretendemos agradar a los demás con nuestro trato demasiado ordinario, y con ello lo que conseguimos es desagradarlos, porque se escandalizan del modo poco noble con que nos portamos. Capítulo 9. La obediencia. Muy provechoso para el espíritu es guiarse por el mandato de los que Dios puso para que nos gobiernen, y no confiarse a los propios gustos y caprichos. Hay más seguridad en obedecer a quienes representan a Dios que en dedicarse a mandar a los demás. Muchos viven en obediencia, pero por necesidad, no por amor de caridad. Estas personas sufren y con facilidad murmuran y jamás alcanzarán la libertad de espíritu y verdadera paz si no cumplen la obediencia por amor a Dios. Vete a donde quieras, que no hallarás paz verdadera y tranquilidad, sino obedeciendo humildemente a quien el Señor te ha colocado como superior. A muchos ha engañado el pensar que yendo a otros sitios, ahí sí van a encontrar tranquilidad. Lo que necesitaban no era cambiar de sitio, sino de modo de obedecer. Es cierto que a cada cual le gusta más obrar conforme a su parecer, y que siente más simpatía por los que piensan como él y siguen sus gustos. Pero si queremos ser agradables a Dios, es necesario a veces abandonar nuestro propio parecer por guardar la paz. ¿Es que hay personas tan sabias que en todo lo que opinan tienen razón? Por eso no tengas una confianza demasiada en tu propia opinión. Tienes que oír de buena gana las opiniones ajenas. Que tu propio parecer es muy bueno, pero por amor de Dios y de la paz lo dejas para seguir la opinión de otros. Has hecho un sacrificio y sacarás más provecho con esto que si hubieras seguido tu propio modo de pensar. Muchas veces he oído que escuchar un buen consejo y seguirlo es cosa más segura que dar consejos a los demás. Puede suceder que nos parezca mejor nuestro parecer que la opinión de los otros, pero el negarse a ceder cuando así lo pide alguna razón seria es una señal de orgullo y terquedad. Capítulo 10. No hablar demasiado. Siempre que puedas, evita meterte en las charlas inútiles de la gente, porque las charlas de temas mundanos hacen mucho mal, aunque se tengan sin mala voluntad. Lo mundano nos mancha fácilmente y nos desvía del buen camino. ¿Cuántas veces habría sido mejor no hablar ni participar en charlas mundanas? Pero, ¿por qué nos gusta tanto dedicarnos a charlas ociosas, siendo que después de cada una de estas conversaciones casi nunca volvemos al silencio sin daño de la conciencia? Nos gusta mucho hablar porque deseamos consolarnos mutuamente y dar descanso a nuestro corazón, cansado de pensar tantas cosas.
Hablamos con mucha gana de lo que amamos o deseamos y de lo que nos imaginamos que va contra nosotros. Pero muchas veces la consolación externa se obtiene con daño a la consolación interior y divina. Por eso hay que estar alerta y orar para que el tiempo no se nos gaste inútilmente. Si se puede y conviene hablar, hablemos de cosas edificantes. La mala costumbre de hablar sin más ni más y el descuido que tenemos de no esmerarnos por obtener nuestra santificación nos llevan a no ser capaces de dominar nuestra lengua. En cambio, las conversaciones piadosas acerca de las cosas espirituales ayudan mucho a la perfección, especialmente cuando personas de parecidos ideales y de corazón noble se reúnen en nombre de Dios. Capítulo 11. Cómo obtener la paz y el deseo de progresar. En gran paz podríamos vivir si no nos metiéramos en lo que otros dicen y hacen y en cosas que a nosotros no nos importan. ¿Cómo podrá vivir en paz quien se enreda en asuntos ajenos, quien sale a buscar ocasiones, quien no recoge su espíritu de vez en cuando para meditar? Dichosos los sencillos porque gozan de mucha paz. ¿Por qué algunos santos llegaron a ser tan perfectos y contemplativos? Porque se esforzaron en dominar sus pasiones terrenales, pudiendo así dedicarse a pensar en Dios y a perfeccionarse a sí mismos. En cambio, a nosotros nos tienen demasiado ocupados nuestras pasiones y nos inquietan demasiado las cosas pasajeras de la tierra. Pocas veces logramos dominar completamente siquiera un solo vicio, y no tenemos fuertes deseos de progresar en santidad todos los días. Por eso seguimos tibios y fríos. Si nos esforzáramos por dominarnos a nosotros mismos, lograríamos saborear lo agradables que son los bienes divinos y empezaríamos a gustar la contemplación de lo celestial. El mayor obstáculo es que no dominamos nuestras pasiones y concupiscencias, ni nos esforzamos por ser cada día mejores como lo hacían los santos. Apenas nos viene una pequeña adversidad, enseguida nos desanimamos y vamos en busca de consuelos meramente humanos. Si como personas valientes nos esforzáramos por hacer cualquier sacrificio por ganar nuestras batallas espirituales, seguramente veríamos venir sobre nosotros la ayuda del Señor desde el cielo, porque el Señor está listo a ayudar a todos los que confiando en su ayuda se dedican a trabajar seriamente por conseguir la perfección. Él nos presenta ocasiones de combatir para que triunfemos. Si nos imaginamos que todo el progreso espiritual consiste solo en observancias exteriores, pronto se nos acabará la piedad. Demos hachazos a la raíz, a la causa de nuestros males, las pasiones, para que libres de ellas seamos dueños pacíficos de nuestras almas. Si cada año nos quitáramos de raíz un solo defecto, pronto seríamos perfectos. Pero nos sucede lo contrario. Muchas veces sentimos haber sido mejores y más puros al principio de la conversión que después de muchos años de vida espiritual. El fervor y el progreso debieran crecer todos los días, pero en estos tiempos ya se considera gran hazaña que se conserve un poco del primer fervor. Si al principio nos hiciéramos un poco de violencia para dominarnos, podríamos hacer todo fácil y alegremente. Duro es abandonar una mala costumbre, y más duro todavía es ir contra la propia voluntad. Pero si no vences lo pequeño, entonces ¿cómo y cuándo vencerás lo difícil? Tienes que resistir desde el principio tus malas inclinaciones. Hay que procurar olvidar las malas costumbres. Una costumbre mala se vence con una costumbre buena. Pero si sigues tus inclinaciones pecaminosas y tus malas costumbres, ellas te llevarán poco a poco a peores y grandes dificultades. Una cosa es cierta, que si tú pensaras cuánta paz podrías adquirir y cuánta felicidad,
les darías a los demás teniendo una conducta santa, te esforzarías mucho más por conseguir un verdadero progreso espiritual. Capítulo 12. Los sufrimientos traen provecho. Nos aprovecha tener dificultades y contrariedades, porque sirven para que uno entre en sí mismo, reconozca que es un desterrado y no ponga solo su esperanza en ninguna otra cosa solamente terrenal. Conviene tener a veces contradicciones y que otros piensen mal e injustamente de nosotros, a pesar de que nuestras acciones sean buenas y nuestras intenciones sean rectas. Tales cosas pueden ayudarnos a ser humildes y nos protegen contra la vanagloria, porque entonces nos dirigimos con más devoción a Dios, que es testigo de nuestro corazón, cuando en el mundo exterior nos desprecia la gente y no nos quieren creer. Cada uno debiera hacer todo de tal manera por Dios, que no tuviera necesidad de andar buscando consuelos humanos. Cuando una persona de buena voluntad se encuentra afligida o con graves tentaciones o perturbada por malos pensamientos, entonces es cuando entiende que necesita totalmente a Dios y se da cuenta de que sin Él no puede hacer nada bueno. Es entonces cuando con tristeza y humildad gemimos y rogamos a causa de las miserias que sufrimos. Es entonces cuando uno ve claro que en este mundo no puede haber completa seguridad ni paz perdurable. Capítulo 13. ¿Cómo resistir las tentaciones? Mientras vivamos en el mundo, no podremos estar libres de aflicciones y tentaciones. Por esto debemos estar alerta contra las tentaciones, velar y orar para que el enemigo del alma no logre sorprendernos descuidados. El enemigo del alma nunca se duerme y anda dando vueltas alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. No hay ninguno tan perfecto y tan santo que no tenga tentaciones de vez en cuando. Jamás podremos librarnos totalmente de ellas en esta tierra. Sin embargo, las tentaciones, aunque son molestas y fastidiosas, son sumamente útiles, porque por ellas uno se humilla, se purifica y se instruye. Todos los santos han pasado por muchas tentaciones y aflicciones, y sin embargo, les sirvieron para adelantar en perfección. Pero hay quienes no han tenido valor para resistir a las tentaciones, han sucumbido y han sido rechazados del número de los santos. No hay comunidad religiosa tan santa, ni lugar tan apartado o sagrado donde no haya tentaciones o adversidades. Nadie está completamente seguro contra las tentaciones, porque dentro de nosotros llevamos el origen de todas ellas, que es la concupiscencia, las malas inclinaciones con las cuales nacemos y moriremos. Muchos tratan de verse libres de toda tentación, y lo que pasa es que tropiezan más peligrosamente en ellas. Apenas se retira una tentación o tribulación, cuando llega otra. Así tendremos siempre algo que sufrir por haber perdido el don de la felicidad original. Si solo nos contentamos con tratar de huir de ellas, no podremos vencerlas. Pero si tratamos de fortalecer nuestra voluntad, nos armamos de paciencia y nos llenamos de humildad, entonces nos volveremos más fuertes que los enemigos de nuestra alma. Quien se aparta de las tentaciones solo exteriormente, sin tratar de arrancar sus raíces, poco progreso hará, y volverán pronto contra él, y quizá hasta la sentirá peor que antes. Más pronto vencerás las tentaciones teniendo fe en la ayuda de Dios y aguantando con constancia y optimismo, que dedicándote a atacarlas con rabia y desesperación. Cuando tengas fuertes tentaciones, debes pedir consejo a personas muy espirituales, y no trates con dureza a quienes están siendo víctimas de especiales tentaciones. Más bien, infúndeles consuelo y optimismo, como quisieras tú que otros hicieran contigo en estos casos. El origen de muchas tentaciones fatales es la poca confianza en Dios
y el no tener bien disciplinado el espíritu. Pues así como a una nave sin timón la empujan las olas de acá para allá, así también a quien no tiene disciplina en su espíritu y se descuida en su modo de pensar, obrar o hablar, u olvida los buenos propósitos que había hecho, le asaltarán diversas tentaciones. El fuego prueba al hierro, la tentación prueba qué tan santos somos. Muchas veces no sabemos hasta dónde podemos llegar y de qué somos capaces. La tentación nos revela lo que somos. Hay que estar muy alerta, sobre todo al principio de la tentación, porque con más facilidad se vence al enemigo cuando no se le permite pasar la puerta, sino que se le combate allá afuera y se le resiste desde el momento en que llega. Por eso dijo el poeta Ovidio: ataca al mal cuando empieza, tarde llega la medicina cuando el mal avanzó por demasiada espera. El proceso de la tentación es este. Primero asoma en la mente un mal pensamiento, enseguida una mala imaginación, viene luego la delectación, sigue el mal movimiento y por fin el consentimiento. Así el enemigo del alma va tomando posiciones poco a poco dentro de nuestro espíritu, si desde el principio no le oponemos seria resistencia. Y cuanto más tiempo tarda uno en oponer fuerte resistencia al enemigo espiritual, más y más se va debilitando el alma, día tras día, mientras el adversario se va fortaleciendo cada vez más dentro de nosotros. Unos sufren sus peores tentaciones al principio de su conversión, otros al final. Algunos sufren tentaciones bastante ligeras, conforme a la sabiduría y prudencia de la divina providencia. Dios calcula los méritos y el estado de cada persona, y todo lo dirige hacia la salvación de sus elegidos. Por esa razón, no nos desanimemos cuando nos asalten las tentaciones. Más bien, dediquémonos a rogar a Dios con mucho fervor para que se digne ayudarnos en todos los momentos difíciles. Dios dará con la tentación las ayudas necesarias para lograr vencerla y soportarla. Humillemos nuestro espíritu ante la poderosa mano de Dios en toda tentación y tribulación, porque a quien se humilla de corazón, Dios lo exaltará y lo salvará. En las tribulaciones y tentaciones se conocen cuánto ha sido el progreso espiritual de cada persona. En estos momentos es cuando se ganan más méritos para el cielo, y es entonces cuando se manifiesta qué tanta es nuestra virtud. No es raro que uno sea piadoso y fervoroso cuando no siente ninguna dificultad, pero si en tiempo de tentación y de tribulación aguanta con paciencia y fortaleza, entonces sí hay esperanza de que el progreso espiritual sea verdadero. Algunos triunfan en las grandes ocasiones, pero en las pequeñas tentaciones de cada día resultan vencidos. ¿Y esto por qué? Para que humillados no confíen jamás en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios, ya que en tan pequeñas tentaciones manifiestan gran debilidad. Capítulo 14. No juzguemos con severidad a los demás. Júzgate a ti mismo, pero no te dediques a juzgar los hechos de los demás. Cuando uno se dedica a juzgar a los demás pierde el tiempo, se equivoca casi siempre y fácilmente peca. Pero cuando se examina uno a sí mismo y juzga lo que ha hecho, dicho o pensado, ese trabajo sí le produce provecho. Juzgamos según nuestras simpatías y antipatías, pues el amor propio tuerce fácilmente la rectitud de nuestros juicios. Si Dios fuera siempre el único fin de nuestra intención, no nos disgustaríamos tan fácilmente, porque los demás se oponen a nuestro parecer. Muchas personas lo que buscan secretamente en lo que hacen y dicen es su amor propio, aunque no se den cuenta de ello. Muchos parecen estar en santa paz cuando las cosas se hacen de acuerdo a su querer y parecer, pero si resultan de modo distinto del que querían, pronto se inquietan y se entristecen. Por la diversidad de gustos y opiniones,
hay frecuentes discordias entre ciudadanos y amigos, y aun entre gente piadosa y religiosos. Antiguas costumbres son muy difíciles de olvidar y a nadie le gusta dejarse llevar a donde su parecer no está bien de acuerdo. Si te apoyas solo en tu parecer y en tu propio criterio, más que en la obediencia de la cual nos dio tan gran ejemplo Jesucristo, muy difícilmente llegarás a ser persona espiritual iluminada, porque Dios quiere nuestra completa sumisión y que el amor de caridad esté en nosotros sobre los pareceres de la propia razón. Capítulo 15. Obrar siempre por amor de Dios y por amor al prójimo. Por nada del mundo, ni por amor de nadie, se puede hacer mal alguno. Sin embargo, por amor a los necesitados, se puede a veces interrumpir una obra buena, o, mejor dicho, cambiarla por otra mejor, porque al hacerlo así, la obra buena no se pierde, antes se cambia por otra más meritoria. Las obras externas sin amor de caridad tienen mucho menos valor, mas todo lo que se hace por amor de Dios o amor al prójimo, por pequeño o humilde que sea, es siempre fructuoso y muy meritorio, porque ante Dios tiene más importancia la buena intención y el afecto con que se hacen las cosas que las cosas que se hacen. Él aprecia más la buena intención que la magnitud de las obras. Quien ama mucho, hace mucho. Quien hace bien lo que tiene que hacer, mucho hace. Muy buena obra hace quien se preocupa más por ser útil al grupo en el que vive que por hacer sus propios antojos. Muchas veces parece caridad lo que solamente es seguir las inclinaciones de la propia naturaleza, porque raras veces no están nuestras acciones maniobradas por las propias inclinaciones naturales, por el deseo de recompensas y de obtener ventajas. Quien tiene caridad perfecta y verdadera no se busca a sí mismo en nada, antes quiere que todo sea solamente para gloria de Dios y desea que Dios sea glorificado en todas sus obras. No le tiene envidia a nadie, porque no busca satisfacciones personales en lo que hace, sino que lo que busca es, más que cualquier otro bien, hallar su felicidad y bienaventuranza en Dios, y no le atribuye a ninguna persona los bienes que le llegan, sino que todo lo refiere a Dios, de quien como de su verdadera fuente emanan todos los bienes, y en quien como en el propio y verdadero fin, hallan descanso y felicidad todos los que desean ser santos. Ah, quien tuviera una chispa de verdadero amor de Dios y verdadero amor al prójimo, cómo se diera cuenta de que todo lo solamente terrenal está lleno de vanidad. Capítulo 16. Sufrir con paciencia los defectos ajenos. Lo que uno no puede corregir en sí mismo o en los otros, debe aguantarlo con paciencia hasta que Dios disponga otra cosa. Consideremos que quizás será así para probar nuestra paciencia, sin la cual no deben tenerse en mucho nuestros méritos. Sin embargo, tienes que pedir mucho a Dios que se digne ayudarte para sufrir con paciencia tales dificultades y para soportar con mansedumbre estas molestias. Si alguno, después de advertirle una o dos veces, no te hace caso, no te pongas a discutir con él. Más bien, encomiéndale el asunto a Dios para que se haga su voluntad en todo y sea honrado en todos sus seguidores, pues Él sabe perfectamente sacar bienes de los males. Procura adquirir paciencia para soportar los defectos y debilidades que puedan tener tus prójimos, pues tú también tienes muchos defectos que los demás tienen que aguantar. Si tú no puedes hacerte como quisieras, ¿cómo pretender que los demás sean totalmente según tus gustos? Quisiéramos que los demás fueran perfectos, pero nosotros no nos corregimos de nuestros defectos. Queremos que a otros se les corrija severa y estrictamente, pero no queremos que a nosotros se nos corrija.
Nos disgusta la excesiva libertad de otros, pero no queremos que se nos niegue lo que pedimos. Queremos que se restrinja y sujete a otros por medio de reglamentos, pero no queremos que a nosotros se nos estreche más. Así se ve muy claro que la mayor parte de las veces no amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Si todos fuéramos perfectos, ¿qué tendríamos que sufrir por amor de Dios? Dios así lo ha dispuesto en este mundo para que llevemos los unos las cargas de los otros, porque todos tenemos defectos, todos llevamos nuestra carga, nadie hay sin defectos, nadie se basta a sí mismo, nadie sabe todo lo que necesita, por eso debemos todos sobrellevarnos mutuamente, consolarnos, ayudarnos, instruirnos, aconsejarnos. La mejor ocasión para saber a qué progreso ha llegado el alma es la llegada de la adversidad. Nunca se ve más claro el grado de virtud que cuando llega la adversidad, porque las ocasiones no hacen frágil a la persona, pero sí revelan lo que es. Capítulo 17. La vida de piedad. Es necesario que aprendas a quebrantar tu voluntad con muchas cosas si quieres vivir en paz y concordia con los demás. No es poco vivir en un grupo piadoso, tratar allí con los demás sin discusiones ni disgustos y perseverar fielmente hasta la muerte. Dichoso quien viva bien en un grupo así y tenga perseverancia en el bien. Si quieres vivir como debes y progresar en la virtud, debes considerarte como desterrado y viajero sobre la tierra. Si quieres llevar vida verdaderamente piadosa, necesitas volverte niño por amor a Cristo. Las apariencias exteriores contribuyen poco a la santidad. Lo que hace verdaderamente religiosa a una persona es el cambio de costumbres y la perfecta mortificación de sus pasiones. Quien busque en la vida religiosa otra cosa distinta que solo a Dios y la salvación de su alma, solo hallará penas y dolor. Tampoco logrará vivir mucho tiempo en paz quien no procure ser el más pequeño y estar sujeto a todos. No has venido a mandar, sino a obedecer. Comprende que no has sido llamado a charlar y perder el tiempo, sino a trabajar y sufrir con paciencia. Esto es lo que prueba lo que valen las personas. Como el fuego prueba si el oro es de verdad, en la vida piadosa nadie puede vivir contento si no quiere humillarse por amor de Dios. Capítulo 18. El ejemplo de los santos. Consideremos los inolvidables ejemplos de los santos, en quienes brilló la verdadera perfección y el espíritu religioso, y veremos cuán poco, mejor dicho, casi nada es lo que hacemos por santificarnos. Ah, qué poco vale nuestra vida de santidad comparada con la de ellos. Aquellos santos, aquellos amigos de Cristo, sirvieron al Señor sufriendo con paciencia el hambre y la sed, el frío y la pobreza de los vestidos, ayunando y pasando muchas horas de la noche en oraciones y meditaciones santas, aguantando con alegría las persecuciones y las humillaciones. Oh, cuántas y cuán terribles tribulaciones y aflicciones sufrieron los apóstoles, los mártires, los santos varones, las vírgenes y santas mujeres, todos los que han querido seguir las huellas de Cristo. Oh, qué vida tan mortificada y sacrificada llevaban los santos padres del desierto. Qué largas y violentas tentaciones sufrían, con cuánta frecuencia los atacaba el demonio, qué frecuentes y fervorosas oraciones elevaban a Dios, qué rígida abstinencia observaban, qué gran celo y fervor tenían por el progreso espiritual, qué guerra tan encarnecida les hacían a sus vicios hasta dominarlos, qué pura y recta intención tenían de agradar a Dios. El único objeto de su intención era agradar a Dios. De día trabajaban, de noche se dedicaban largamente a la oración, pero aún durante el trabajo nunca dejaban de orar con la mente,
empleaban útilmente todo su tiempo. Cortas les parecían las horas para dedicarse a Dios, y por la gran alegría que en la contemplación sentían, hasta de comer se olvidaban. A todo renunciaban: riqueza, honores, amigos, familiares. De los bienes de este mundo se sabían independizar lo más posible. Se contentaban apenas con lo necesario para la vida, y les daba lástima gastar el tiempo cuidando el cuerpo. Eran pobres en bienes terrenales, pero riquísimos en gracia y virtudes. En lo material padecían escasez, pero en lo espiritual tenían abundancia de gracia y consuelos divinos. Para lo mundano eran unos extraños, para Dios eran amigos íntimos y estimados. Se estimaban en poco, eran humildes, y a los ojos del mundo parecían despreciables, pero a los ojos de Dios eran muy estimados y amables. Vivían con verdadera humildad, procedían con sincera obediencia, se portaban con caridad y paciencia. Por eso progresaban continuamente en la vida espiritual y gozaban de gran favor con Dios. Los santos han de ser el modelo para todos los que quieren vivir piadosamente, y su ejemplo debería tener más fuerza para animarnos hacia la vida espiritual que el mal ejemplo de los malos para empujarnos hacia el relajamiento. Oh, qué grande era el fervor de todos los religiosos en los comienzos de su santa comunidad. Oh, qué devotos eran para orar, cuánto esmero tenían por progresar en la virtud, con qué austeridad y disciplina vivían, cuán respetuosos y obedientes eran para con los superiores que los dirigían. Los recuerdos de su vida atestiguan que fueron gentes santas y perfectas, que combatieron valerosamente contra los ataques del mundo y pisotearon los engaños mundanales. Pero ahora ya se considera gran cosa que uno no desobedezca gravemente a los reglamentos que le obligan y que acepte con paciencia las obligaciones que se comprometió a sobrellevar con alegría. ¡Ah, qué tibieza, qué negligencia en nuestra vida de piedad! Qué pronto hemos decaído del primer fervor, y de puros tibios y cansados ya hasta nos aburre la vida espiritual. Ojalá que no te adormezcas completamente en el progreso, en la virtud, tú que has visto tantos buenos ejemplos de personas fervorosas. Capítulo 19. Ejercicios que debe practicar el creyente fervoroso. El creyente fervoroso debe resplandecer en todas las virtudes, de modo que sea en lo interior lo que aparece en lo exterior. Y aun en lo interior del alma debemos ser mejores de lo que parecemos en lo exterior, porque donde quiera que estemos nos mira Dios, a quien debemos infinito respeto, y en su presencia deberíamos portarnos con una pureza semejante. Debemos renovar todos los días nuestro buen propósito, excitándonos al fervor como si fuera hoy el primer día de nuestra conversión, diciendo así: ayúdame, Señor, a cumplir mis buenos propósitos y a dedicarme a tu santo servicio. Concédeme la gracia de empezar en este día una verdadera vida de perfección, porque lo que he hecho hasta hoy es muy poca cosa. Como sean nuestros propósitos, así será nuestro adelanto, y el que quiera adelantar y progresar en la virtud tiene que ser muy diligente y activo en tratar de cumplir lo que se ha propuesto. Pues si los que hacen fuertes y firmes propósitos muchas veces fallan y no los cumplen, ¿qué será de los que casi nunca hacen buenos propósitos y no se esfuerzan por cumplirlos? Por diversos pretextos descuidamos nuestros propósitos, pero el descuidar los deberes de piedad casi nunca se queda sin sentir luego su pérdida. Los propósitos de las personas creyentes se apoyan en el poder y bondad de Dios más que en la propia prudencia y en el propio saber, y si quieren triunfar confían en Dios todo cuanto emprenden. El hombre propone y Dios dispone, porque no está en manos del ser humano el conseguir por sí solo la realización de sus proyectos.
Si se deja de hacer a veces un ejercicio piadoso por razones de caridad o por ayudar a un hermano, esa omisión fácilmente se podrá reparar después. Pero si se dejan los deberes de piedad fácilmente por pereza o por descuido, esa omisión es culpable y su daño se sentirá. Por más que nos esforcemos en cumplir bien nuestros propósitos, todavía fallaremos frecuentemente y dejaremos mucho bien sin hacer. Debemos hacer siempre propósitos concretos, proponernos cosas determinadas, especialmente contra lo que más nos estorba y nos impide progresar en la virtud. Y hay que examinar y ordenar debidamente tanto nuestro interior como nuestro exterior, porque ambas cosas contribuyen al progreso espiritual. Si no puedes tener el espíritu continuamente recogido y fervoroso, recógelo al menos algunas veces de vez en cuando, al menos una vez por la mañana y otra por la noche. Por la mañana haz tu buen propósito, por la noche examina las acciones que has hecho durante el día, a ver cómo te portaste de pensamiento, palabra y obra, porque quizás has ofendido a Dios y al prójimo varias veces. Ármate como un soldado para resistir las tentaciones diabólicas, refrena la gula y así domarás las demás pasiones carnales más fácilmente. Nunca estés sin hacer nada, sino leyendo, escribiendo, rezando, meditando o haciendo algún trabajo que le sea útil a la comunidad. Pero en los trabajos y ejercicios corporales hay que ser discreto, pues no todos pueden hacerlos por igual. Las prácticas de piedad que no sean ordinarias y comunes no deben hacerse delante de todos, pues en privado se practica mejor lo que es personal y particular. Pero cuidado con ser pronto para las devociones privadas y particulares y flojo para los deberes comunes. Cuando hayas cumplido íntegra y fielmente con todo lo mandado y a que estás obligado, entonces sí, si todavía te queda tiempo, dedícate a las devociones privadas que quieras. No todos pueden hacer los mismos ejercicios de piedad particulares. A unos les convienen y gustan más unos, y a otros otros. También nos gusta hacer ejercicios de piedad diferentes, según las diferencias de los tiempos. Así, en días festivos, nos gustan mejor unos y entre semana otros. De unos ejercicios de piedad necesitamos en tiempo de tentación, de otros en tiempo de paz, de calma y de consuelo. En unas cosas nos gusta pensar cuando estamos tristes, en otras cuando estamos alegres en el Señor. En las festividades principales se deben hacer con mayor devoción los ejercicios de piedad e implorar con más fervor e insistencia la intercesión de los santos. Debemos hacer nuestros propósitos de una festividad a otra, como si para entonces hubiéramos de partir de este mundo para llegar a la felicidad eterna. Por eso debemos portarnos con más fervor en los tiempos sagrados, en los días especiales del año, y prepararnos con mucho cuidado, viviendo con más fervor y siendo más estrictos en cumplir exactamente nuestros deberes, como si en breve hubiéramos de recibir de manos de Dios el premio de nuestro trabajo y la recompensa de nuestras fatigas. Y si ese día de premio tarda en llegar, pensemos que todavía no estamos bien preparados para tan grande gloria, que aún no la merecemos ni somos dignos de ella, pero que ya llegará a nosotros en el tiempo determinado por Dios. Y así, esforcémonos por prepararnos todavía mejor para la partida de este mundo. Feliz el siervo a quien al venir su Señor lo hallare velando. En verdad os digo que lo nombrará administrador de todos sus bienes. Capítulo 20. Amor a la soledad y al silencio. Busca tiempo oportuno para ocuparte de ti mismo, y con frecuencia recuerda y piensa en los beneficios de Dios. Deja las lecturas inútiles de mera curiosidad,
Lee cosas que te sirvan más para arrepentirte que para divertirte, que te sirvan más para conversión que para distracción. Si te abstienes de andar hablando de cosas inútiles y de andar escuchando rumores, noticias y novedades, encontrarás tiempo suficiente y oportuno para dedicarte a santas meditaciones. Los más grandes santos evitaban lo más posible el bullicio de la gente y preferían servir a Dios en la soledad. Dijo Séneca: siempre que estuve con los humanos, me volví menos humano. Esto sucede frecuentemente cuando nos dedicamos a charlatanerías con la gente. Es más fácil guardar completo silencio que no excederse en lo que se habla. Es más fácil portarse bien en casa que portarse bien fuera de ella. Quien desee tener vida interior y espiritual, tiene que hacer como Jesús, apartarse frecuentemente de la muchedumbre para ir a la soledad a orar. Solo estará seguro en público quien sabe pasar buen tiempo en la soledad. Solo sabe hablar bien quien sabe callar bien. Solo podrá ser buen superior quien sabe ser buen inferior. Solo sabe mandar bien quien aprendió a obedecer bien. Solo tiene alegría completa y segura quien tiene la conciencia tranquila. A pesar de todo, la seguridad de los santos ha estado siempre llena de temor de Dios. No por tener grandes virtudes y por recibir inmensas gracias fueron menos precavidos, cuidadosos y humildes a sus propios ojos. La seguridad de los malos viene de su orgullo y presunción y acaba siendo una simple ilusión. Nunca esperes seguridad completa en esta vida, aunque parezcas persona muy fervorosa o muy retirada del mundo. Muchas veces ha sucedido que personas que los demás estimaban mejores que los otros se han expuesto a muy graves peligros por la demasiada confianza que tenían en sí mismos. Por esta razón, es útil tener tentaciones, sufrir sus frecuentes ataques, para no sentirse demasiado seguros. No sea que nos alcemos y envanezcamos con orgullo, o nos rebajemos a buscar consuelos exteriores indebidos. Oh, qué pura tendría la conciencia quien no se dedicara a buscar alegrías que son pasajeras, quien no se dedicara a buscar lo que es solo de este mundo. Oh, qué profunda paz gozaría y qué gran tranquilidad tuviera quien alejara de sí toda preocupación mundana y material y se dedicara a pensar en los bienes divinos y en la salvación, y pusiera su esperanza solamente en Dios. Nadie merece que Dios le conceda consuelos celestiales si primero no se ejercita en el arrepentimiento y en la conversión. Si quieres que el arrepentimiento llegue hasta el fondo de tu corazón, enciérrate en tu alcoba a meditar, apartado del bullicio del mundo, como está escrito en el Salmo. Recogidos y en silencio, examinen su propia conciencia. En el recogimiento de tu propia habitación encontrarás lo que muchas veces puedes perder en el bullicio mundanal. Quien se acostumbra a estar recogido, gusta del recogimiento, pero quien se acostumbra a estar por fuera, se aburrirá de tener que estar en soledad y recogimiento. Si en los comienzos de tu conversión te acostumbras a estar ratos en soledad y recogimiento, esta costumbre te será después una gran ayuda y un gratísimo consuelo. En el silencio y la calma progresa el alma piadosa y logra ir conociendo los misterios de las sagradas escrituras. En la soledad encuentra el alma manantiales de lágrimas de arrepentimiento, con que cada noche se lava y purifica de sus pecados, para hacerse tanto más amiga de su Creador, cuanto más lejos vive del bullicio del mundo. A quien por amor a la santidad se aleja un poco de amigos y conocidos, se le acerca Dios y sus santos ángeles. Es mejor vivir un poco apartado y en silencio cuidándose, que andar por fuera haciendo milagros, pero descuidando su santificación. Es de alabar en una persona fervorosa el no andar saliendo sin grave necesidad,
el no pretender hacer sus obras a la vista de todos y el no buscar conocer y tratar personas o cosas mundanas que no le van a ayudar para su santificación. ¿Por qué quieres conocer lo que no te trae provecho para la salvación? El mundo pasa muy pronto, y con él sus concupiscencias y deseos ilícitos. Los deseos sensuales te empujan a salir a callejear por el mundo, mas, pasada esa hora, ¿con qué vuelves sino con remordimiento de conciencia y disipación de corazón? ¿Cuántas salidas alegres al mundo fueron causa de vueltas tristes, y cuántas noches alegres en el mundo fueron causa de mañanas muy amargas? ¿Qué de bueno vas a buscar al mundo que no puedas encontrar en tu vida de recogimiento? Desde aquí puedes contemplar el cielo y la tierra y los demás elementos de la naturaleza. ¿Acaso hay bajo el sol de este mundo algún objeto que pueda permanecer para siempre? ¿O es que piensas que algún bien de la tierra va a saciar tus anhelos? Y si poseyeras todos los bienes de la tierra, ¿qué sería eso sino vanidad de vanidades? Eleva tus ojos a Dios en las alturas y pídele perdón por tus pecados y negligencias. Deja las locuras a los locos, las vanidades a los vanos, y tú dedícate a lo que Dios te ha mandado. Entra en tu habitación y llama a Jesucristo, el mejor de los amigos. Háblale y escúchalo, que en ninguna otra parte hallarás tanta paz como en el recogimiento de tu sitio de oración. Si salieras menos al mundo, si te dedicaras menos a escuchar noticias y rumores, ¿en qué profunda paz permanecerías? Pero como te gusta tanto oír novedades, es preciso que por ello te llegue inquietud de corazón. Capítulo 21. El arrepentimiento del corazón. Si quieres progresar algo en la vida espiritual, consérvate en el temor de Dios, vive con temor de disgustarlo y no seas demasiado libre. Ten todos tus sentimientos bajo disciplina y vigílalos severamente, y no te abandones solo a las alegrías materiales. Entrégate al arrepentimiento y procura el fervor del corazón, que ahí sí encontrarás la verdadera devoción. El recogimiento y el fervor del corazón pueden obtener muchos bienes, que se pierden muy pronto si hay disipación. ¿Cómo puede tener verdadera alegría sin mezcla de tristeza quien no piensa que en este mundo está únicamente de paso y que su alma está continuamente rodeada de peligros? Por nuestra frivolidad y ligereza de alma y por el descuido de corregir nuestros defectos, no nos duelen las llagas y enfermedades que tenemos en el alma, y por eso reímos despreocupadamente, cuando muchas veces deberíamos llorar. Solo hay libertad verdadera y alegría sana y bien segura en el respeto a Dios que lleva a temer ofenderle, y en la paz de una conciencia pura. Dichoso quien logra evitar lo que puede distraerlo o le impide recogerse, y se une a Dios con santa devoción. Dichoso quien aleja de sí todo cuanto pueda manchar su conciencia. Combate varonilmente, lucha con valor, que una costumbre se vence con otra costumbre. Si sabes independizarte de las miras meramente humanas, materiales y temporales, irás adquiriendo libertad para obrar. No te metas en lo que no te importa, ni en asuntos ajenos, ni en lo que le corresponde a los superiores. Ante todo ten puestos los ojos en ti mismo, aconsejándote más a ti mismo que aconsejando a las personas que amas. No te dé tristeza por no gozar de la estima de la gente. Lo que sí debería llenarte de tristeza es que no te portes con toda la virtud y buen ejemplo con que deben vivir los siervos de Dios y las personas verdaderamente piadosas. Suele ser más útil y seguro para uno el no tener muchas consolaciones en esta vida, especialmente las sensibles o materiales, pero de no tener consolaciones divinas o el gozarlas solamente de tarde en tarde, nosotros tenemos muchas veces la culpa,
por no procurar tener fervor de corazón y por darle demasiada importancia a las consolaciones exteriores y vanas. Reconoce que no eres digno de las divinas consolaciones y que más bien mereces tribulaciones y aflicciones. Cuando uno tiene fervor de corazón, todo lo que es solamente mundanal le parece como lleno de tristeza y amargura. Aún la persona más buena tiene bastantes causas para sufrir y llorar. Sea que se considere a sí misma, sea que considere a los demás, se dará cuenta de que en este mundo todos tenemos algo que sufrir. Y cuanto más se dedique uno a pensar en sus males, más fuertemente sentirá sus sufrimientos. Objeto de nuestro dolor y contrición deben ser nuestros vicios y pecados, en los cuales estamos tan enredados y amarrados que raramente podemos dedicarnos a pensar en temas celestiales. Si con más frecuencia pensaras en que puedes morir de un momento a otro, que en que vas a vivir largos años, sin duda que con más entusiasmo te enmendarías. Y si seriamente meditaras en las penas que en la otra vida te pueden venir por tus pecados, creo que con mucha más paciencia sufrirías los trabajos y dolores de esta vida. Pero como estos pensamientos no llegan a nuestra alma y nos gusta siempre lo que es más fácil y menos costoso, por eso seguimos sin fervor, perezosos y fríos. Es por falta de santidad y por debilidad de carácter, por lo que nos quejamos tan fácilmente de lo que sucede a nuestro cuerpo. Ruégale al Señor que te conceda fervor de corazón y arrepentimiento. Oh Señor, crea en mí un corazón puro, y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Capítulo 22. La debilidad humana. Desdichado serás donde quiera que vayas, si no te conviertes a Dios. ¿Por qué te inquietas tanto cuando los asuntos no te resultan como lo deseabas y los tenías proyectados? ¿Es que hay alguna persona a quien todo le resulte conforme a sus gustos y deseos? Ni tú, ni yo, ni persona alguna sobre la tierra. No hay en el mundo quien no tenga tribulaciones, angustias y pesares, aunque sea jefe de una nación o sumo pontífice. ¿Quién es entonces el que lo pasa mejor? Sin duda que es el que está resuelto a sufrir por amor de Dios todo lo que suceda. Muchas personas del alma débil y enfermiza dicen: miren qué buena vida se da ese Señor, qué rico es, qué grande y poderoso, y qué altos puestos ocupa. Pero si consideras los bienes celestiales y eternos, verás que comparados con ellos valen muy poco los bienes temporales, porque son muy inseguros, y muchas veces producen más preocupaciones y angustias que paz y felicidad, ya que no se pueden poseer sin temores y zozobras. Para que una persona sea feliz no es necesaria la abundancia de bienes materiales, basta tener lo suficiente. El vivir en esta tierra trae muchas dificultades. Cuanto más espiritual desea ser alguien, más desilusiones se encuentra al ver con más claridad y sentir más agudamente cuánta miseria y corrupción humana hay en esta vida. Las debilidades humanas entristecen a la persona espiritual que desearía verse libre de todas ellas y de todo pecado. A la persona de vida interior le molestan mucho las miserias y debilidades de la naturaleza humana. Pero ay de los que no se dan cuenta de sus miserias, y más todavía de aquellos que viven apegados a los bienes temporales de esta vida miserable y mortal. Porque algunos están tan exageradamente apegados a lo temporal, que si pudieran vivir siempre aquí en la tierra, no pensarían nunca en el reino de Dios, aunque apenas consiguieran lo necesario trabajando o mendigando. Qué imprudentes, locos y sin religión en el corazón, los que yacen tan sumergidos y sepultados en los bienes terrenales, que solo aprecian lo que es material y carnal, pero al final de la vida verán con gran desilusión que lo que tanto amaron era en realidad de mucho menos valor de lo que imaginaban. Por el contrario, los santos de Dios, todos los buenos amigos de Cristo, sabían dominar las inclinaciones de la carne, no se dejaron seducir por lo que ante el mundo resplandece y brilla, y todos sus anhelos y esperanzas se concentraban en los bienes eternos. Todo el ardor y el deseo de su corazón los arrebataba y los dirigía hacia lo alto,
hacia lo invisible, permanente y eterno, para que el amor y apego hacia lo sensible y terrenal no los dominara y esclavizara. Hermano mío, no pierdas la esperanza de progresar en el espíritu y en la virtud. Todavía tienes tiempo y oportunidades para conseguirlo. ¿Por qué dejar para mañana el cumplir tus buenos propósitos? Ánimo, levántate ahora mismo de tu pereza y empieza enseguida diciendo: este es el tiempo de trabajar, este es el tiempo de luchar, este es el tiempo oportuno para enmendarme. Cuando estés mal de salud, afligido y angustiado, entonces es tiempo de merecer y ganar premio para la eternidad. Si no te haces violencia, no triunfarás de los vicios. Mientras estemos en este cuerpo lleno de debilidad y fragilidad, no podremos vernos libres de peligro de pecar, ni vivir sin molestias ni dolores. Nos gustaría vernos libres de nuestras debilidades, miserias y dolores. Pero como por el pecado perdimos la inocencia, perdimos también la felicidad verdadera. Por eso es necesario tener paciencia y esperar en la misericordia de Dios hasta que pasen todas estas miserias terrenales y nuestra vida mortal se transforme en vida inmortal. Oh, qué grande es la fragilidad humana, qué frágil es toda persona, siempre tan inclinados a los vicios. Hoy confiesas tus pecados y ya mañana vuelves a cometer lo mismo que confesaste. En este momento te propones cuidarte y una hora después ya te portas como si nada te hubieras propuesto. Por eso justamente debemos humillarnos y nunca tenernos en mucho, ya que somos tan frágiles y mudables. Pronto se puede perder por negligencia y descuido lo que al cabo de mucho tiempo a duras penas se había conseguido por la gracia. ¿Qué será de nosotros después de mucho tiempo, si ya desde el principio somos tan tibios y descuidados? Ay de nosotros que queremos dedicarnos a descansar, como si ya estuviéramos en paz y seguridad, siendo así que en nuestra vida no se ven todavía señales de santidad verdadera. Cuán necesario fuera que nos formaran otra vez como a los principiantes en la vida espiritual, por si es que todavía queda alguna esperanza de que nos enmendemos y de que tengamos progreso espiritual en lo futuro. Capítulo 23. Reflexiones acerca de la muerte. Muy pronto, quizá antes de lo que te imaginas, acabarán tus días en esta tierra y vendrá tu fin en este mundo. Mira, pues, en qué estado se encuentra tu alma, porque hoy existe un ser humano en la tierra y mañana ya no aparece. Y cuando se le quita de enfrente y no se ve, también pronto se va de la mente y se le olvida. Oh estupidez y dureza del corazón humano, que solamente considera lo presente sin prever más bien lo futuro. En todos tus pensamientos, en todos tus actos, debieras comportarte como si hoy mismo hubieras de morir. Si tuvieras una conciencia limpia, no temerías tanto a la muerte. Mejor fuera huir del pecado y evitarlo que tratar de huir de la muerte o querer ahuyentarla. Si hoy no estás preparado para morir, ¿lo estarás mañana? El día de mañana es un día incierto, no es seguro. ¿Cómo sabes tú que mañana sí vivirás? ¿De qué sirve vivir mucho si nos enmendamos tan poco? Ay, que una vida larga no siempre enmienda ni corrige, sino que muchas veces suele aumentar más las culpas. Ojalá hubieras vivido santamente siquiera un día en este mundo. Muchos llevan la cuenta de sus años de conversión y de vida espiritual, pero muy a menudo el fruto de la corrección que han obtenido es demasiado poco. Si terrible cosa es morir, quizás sea más peligroso el largo vivir. Dichoso aquel que tiene siempre a la vista la hora de su muerte y en eso piensa, y todos los días, cada día, se prepara a morir. ¿Has visto morir a alguien? Pues considera que tú también pasarás por ese trance. Cuando amanezca, piensa que puede ser que no llegues vivo hasta el anochecer, y cuando anochezca, piensa que puedes no estar vivo al amanecer. Vive siempre preparado de tal manera que la muerte no te sorprenda desprevenido. Muchos mueren repentinamente y cuando menos lo pensaban, pues el Señor llegará cuando menos se piense. Al llegar a aquella hora suprema, comenzarás a pensar muy de otra manera acerca de tu vida pasada
y mucho te arrepentirás de haber sido descuidado y tan perezoso en tu vida espiritual. Qué dichoso, qué prudente quien procura pasar la vida como quisiera que lo hallara la muerte. Gran confianza de morir bien nos infundirá el independizarnos totalmente de los criterios mundanos, el ardiente deseo de progresar en la virtud, el amor al cumplimiento exacto de nuestro deber de cada día, el ejercitarnos en el sacrificio y en negarnos a nosotros mismos, la prontitud en la obediencia y el soportar toda clase de adversidades que nos vengan, todo por amor a Cristo. Estando sano, puedes hacer muchas obras buenas, pero estando enfermo, ¿quién sabe qué podrás hacer ya entonces? Quizás no son mayoría los que aprovechan una enfermedad para mejorar su vida espiritual. Los que mucho viajan, difícilmente se santifican, raramente llegan a ser santos. No hagas cuentas de lo mucho que te van a ayudar o recordar los amigos o familiares, porque más pronto de lo que crees, todos te olvidarán. Por eso no demores tu conversión para más tarde. Es mejor prever a tiempo dedicándote a hacer muchas obras buenas ahora que esperar a que te puedan llegar ayudas ajenas después de muerto. Si ahora no te preocupas por ti mismo y por tu propia salvación, ¿quién se preocupará por ti después de muerto? El tiempo presente es muy precioso. Estos son los días de salvación. Este es el tiempo aceptable. Pero qué gran lástima que no aproveches mejor este tiempo en que puedes ganar méritos y merecer la vida eterna. Ya llegará el tiempo en que quisieras tener un día o siquiera una hora para enmendarte, y quién sabe si lo alcanzarás y obtendrás. Oh, mi querido amigo, ¿de qué gran peligro te librarás? ¿De qué temor te verás libre si ahora andas siempre aguardando prudentemente la muerte, sabiendo que llegará a la hora menos pensada? Procura vivir ahora de tal modo que a la hora de la muerte más tengas que alegrarte que aterrarte, más tengas alegría que temor. Ejercítate ahora en morir a todo lo que sea simplemente mundano, para que comiences en aquel entonces a vivir con Cristo. Aprende ahora a ir desprendiéndote de lo que es terreno y temporal, para que comiences en aquel entonces a vivir con Cristo. Mortifica ahora tu cuerpo negándote a ti mismo, para que entonces tengas confianza segura y firme. Dime, ¿eres tan imprudente que calculas que vas a vivir todavía muchos años si ni un solo día tienes seguro? ¿Cuántos se habían hecho esas ilusiones y se les fue inesperadamente el alma del cuerpo? ¿Cuántas veces habrás oído contar que mortalmente uno cayó herido por un arma, otro se ahogó, aquel cayó de una altura y se desnucó, otro quedó muerto mientras comía, y aquel otro acabó la vida jugando? Después de que te hayas muerto, ¿quién se acordará de ti? ¿Quién rezará por ti? Haz ahora, querido amigo, todo lo que puedas, hazlo ahora, porque no sabes cuándo morirás ni qué seguirá después de tu muerte. Mientras tengas tiempo, dedícate a atesorar riquezas inmortales. Piensa sobre todo y ante todo en tu salvación eterna. Preocúpate, antes que por cualquier otra cosa, por todo lo que se refiere a Dios. Ahora gánate amigos venerando a los santos e imitando sus virtudes, para que cuando te mueras te reciban en las moradas eternas. Vive en la tierra como un viajero, como un huésped o pasajero, a quien los asuntos exclusivamente mundanos no lo atraen como si ellos fueran lo principal. Ten el corazón siempre libre y levantado hacia Dios. Guarda tu corazón, independizándolo de las criaturas sensibles, porque tu habitación en este mundo no es permanente ni definitiva. Eleva al cielo cada día tus oraciones, tus angustias, tus peticiones de perdón, para que tu espíritu merezca ir junto a Dios después de la muerte. Amén. Capítulo 24. El juicio y los castigos que esperan a los pecadores. En todo lo que haces, dices y piensas, mira el fin que te espera, y cómo estarás ante aquel severo juez, a quien nada se oculta, que no se ablanda con regalos, ni admite excusas mentirosas, sino que fallará estrictamente dando a cada uno lo justo. Oh, desdichado e imprudente pecador, ¿qué responderás al que conoce perfectamente todos tus pecados? Tú que sientes temblor y te acobardas
al ver un superior disgustado? ¿Por qué no te previenes para el día del juicio, cuando nadie podrá disculpar o defender a nadie, porque cada uno tendrá ya suficiente preocupación con la carga de sus pecados? Tu trabajo es ahora provechoso, tus peticiones de perdón son ahora escuchadas, tus súplicas son atendidas y tus sufrimientos te sirven para purificarte de tus pecados. Grande y saludable purgatorio tiene ya en este mundo la persona que sabe sufrir con paciencia y que al recibir un maltrato le entristece más el pecado que comete el otro que la ofensa que ha recibido, que reza cariñosamente por quienes lo ofenden y perdona de todo corazón sus ofensas, que si le sucede ofender a otros, se apresura a pedirles perdón y a presentarles excusas, que se inclina más fácilmente a compadecerse que a disgustarse, y que frecuentemente se hace violencia para lograr que el cuerpo y lo sensible sean dirigidos por la voluntad y el espíritu. Es mejor purificarse ahora de los pecados y luchar por dominar los propios vicios que esperar a purificarse de ellos en la otra vida. Realmente nos engañamos por el desordenado amor que le tenemos a nuestra sensualidad. ¿Qué otra cosa atacará el fuego de la ira divina sino tus pecados? Cuanto más trates de evitar lo que sea sacrificio y más te dejes arrastrar por las inclinaciones de la sensualidad, de la avaricia y del orgullo, tanto más duro será después tu castigo y más combustible preparas para el día de la justicia. En lo que cada uno haya pecado, en eso mismo será castigado. El orgullo será castigado con la humillación, la avaricia con la falta de lo necesario, la impureza con el dolor y la vergüenza, la ira con el rechazo, la pereza con el trabajo duro y agotador. No hay vicio ni pecado que no reciba después su propio castigo. Puede ser más dolorosa una hora de castigo en la eternidad que muchos años de penitencia en esta vida. Por eso es que ahora es cuando debes arrepentirte y hacer penitencia por tus pecados, para que el día del juicio estés seguro y seas contado en el número de los bienaventurados. Porque entonces se levantarán los justos con gran ánimo frente a los que los hicieron sufrir y los humillaron. Entonces se sentará a juzgar quien ahora se somete humildemente al juicio de los demás. Los pobres y humildes tendrán entonces gran confianza, mientras que los orgullosos sentirán pavor de todo. Se verá entonces que los verdaderos sabios en este mundo fueron los que aprendieron a ser despreciados y a aparecer como sin valor en la tierra por amor a Cristo. Toda tribulación sufrida con paciencia será entonces muy agradable, y toda maldad enmudecerá. Alegres estarán entonces los piadosos, y tristes los impíos. Más alegría tendrá entonces quien supo imponer sacrificios a su cuerpo, que si lo hubiera llenado de delicias. Brillará entonces el vestido pobre, y en cambio la ropa lujosa perderá su esplendor. De más provecho será entonces el haber tenido mucha paciencia, que si hubiera poseído toda la potencia del mundo. Más se elogiará entonces haber observado una sencilla obediencia, que si hubiera tenido la más refinada y astuta prudencia humana. Más nos consolará entonces tener la conciencia en paz, que si hubiéramos sabido profundas filosofías. Más valdrá entonces el haber sabido independizarse de las riquezas que el haber poseído todos los tesoros de la tierra. Más contento sentirás entonces de haber orado devotamente, que por haber comido opíparamente. Más te alegrarás entonces de haber guardado silencio siempre que te fue posible, que de haber charlado mucho. Más valdrán entonces las buenas obras que se hicieron que las bellas frases que se dijeron. Más placer se sentirá entonces de haberse negado uno a sí mismo y haber hecho penitencia, que de haber gozado todos los placeres del mundo. Tienes que dedicarte ahora a sufrir con paciencia las pequeñas contrariedades, para que cuando lleguen los grandes sufrimientos ya estés entrenado. Tienes que ir haciendo ahora la prueba de sufrir con paciencia, para que después seas capaz de aguantar con valor. Si ahora te niegas a cualquier pequeño sufrimiento, ¿qué será de ti cuando te lleguen los sufrimientos de la eternidad? Mira que no podrás tener dos goces,
el de los placeres mundanos aquí y el del reino de Cristo en la eternidad. Supongamos que hasta ahora hayas vivido gozando de honras y placeres. ¿De qué te habrá servido todo eso si en este momento tuvieras que morir? Recuerda que todo es vanidad, menos el amar y servir a Dios y hacer lo que Él manda, porque quien ama a Dios con toda el alma no teme la muerte, ni el juicio, ni los tormentos, ni el infierno, pues el amor perfecto le asegura la entrada al reino de Dios. Pero no tiene nada de extraño que tema a la muerte y al juicio quien todavía se deleita en pecar. Sin embargo, es bueno que si el amor no te aparta todavía del mal, al menos te refrene el temor a los castigos divinos. Quien descuida el temor de Dios no podrá perseverar mucho tiempo en el bien, pues muy pronto caerá en las trampas de los enemigos del alma. Capítulo 25. De la fervorosa enmienda en toda nuestra vida. Tienes que esmerarte y dedicarte con esfuerzo a trabajar por Dios, recordando a menudo para qué has sido creado y para qué has venido al mundo. ¿No fue para conocer, amar y servir a Dios y llegar a ser una persona espiritual? Llénate pues de deseos de progresar en la vida espiritual, pues en breve y pronto recibirás el premio a tus fatigas y en la otra vida ya no habrá dolor ni temor. A cambio de poco trabajo, recibirás mucho descanso y perpetua alegría. Si perseveras fiel y generosamente en practicar la virtud, Dios será ciertamente fiel y generoso en recompensarte. Tienes que tener firme esperanza de alcanzar el premio eterno, pero no te conviene tener absoluta seguridad para que no te vuelvas perezoso, descuidado u orgulloso. Una vez entró a un templo un hombre que con frecuencia oscilaba entre el temor y la esperanza. Allí se puso a orar, arrodillado ante el altar, y decía: «Ah, si tuviera la seguridad de que habré de perseverar hasta el final». Entonces oyó una voz que le decía: «¿Qué harías si estuvieras seguro de que habrías de perseverar hasta el fin? Pues haz de ahora en adelante lo que harías si estuvieras cierto de que sí vas a perseverar. Así estarás seguro». Se llenó entonces de consuelo y fortaleza. Se dedicó a confiar en la voluntad de Dios y se le quitó aquella angustiosa incertidumbre. Ya no se dedicó a investigar qué le iría a suceder en lo porvenir, sino a esforzarse por saber qué era lo que Dios quería de él en el momento presente, para hacer su voluntad en todo y agradarle lo más posible. Espera en el Señor, haz el bien, practica la lealtad, sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón, y habitarás en paz en tu tierra. Una cosa desanima a muchos para dedicarse a progresar, enmendarse y progresar en la virtud: el temor a las dificultades que se les presentarán y a lo dura que será la lucha. En realidad, los que más se distinguen en el progreso en la virtud son aquellos que con más valor se dedican a vencer lo que para ellos es más pesado y difícil y más les impide progresar. Porque cuanto más se domina uno a sí mismo y más sujeta la sensualidad al espíritu, más gracias y favores obtiene de Dios y más adelanta en la virtud. No todos tienen iguales pasiones para vencer y mortificar. Ciertamente tendrá más premio y más gloria una persona que tenga más fuertes pasiones, pero se muestre muy activa en dominarlas, que otra que tenga muy buenas inclinaciones, pero se esfuerce menos por progresar en la virtud. Dos son las cosas que más ayudan para obtener una verdadera enmienda de la vida: la fuerte resistencia y represión contra las malas inclinaciones y las malas tendencias naturales, y la firme e invencible perseverancia e insistencia en tratar de adquirir aquellas virtudes de las cuales uno tiene más necesidad. Debes esmerarte en evitar aquellos defectos y faltas que más frecuentemente te disgustan en los demás. Aprovecha todas las ocasiones que se te presenten para progresar en lo espiritual. Así, por ejemplo, cuando ves u oyes contar buenos ejemplos, anímate a imitarlos. Si observas alguna falta en otros, ten cuidado para no caer en lo mismo, y si ya has caído, enmiéndate y corrígete lo más pronto posible.
Así como tus miradas se fijan en los demás para observar cómo se comportan, así las miradas de los demás te están observando para ver qué tal es tu conducta. Qué gusto, qué alegría se siente al ver cristianos llenos de fervor y de piedad, con santas costumbres y cumplimiento exacto de sus deberes. Pero qué tristeza y pesar se siente al ver a personas que se dicen cristianas en relajación de costumbres, sin hacer exactamente los deberes que tienen que cumplir. Cuánto daño hace al alma descuidar el fin para el cual fuimos creados y dedicarse a aquello que no es nuestro fin ni nuestro deber. Recuerda los buenos propósitos que has hecho otras veces y colócate a meditar delante de una imagen de Jesús crucificado. Debiera darte vergüenza meditar la vida de Jesucristo y compararla con tu propia vida, porque aunque hace ya tiempo que estás haciendo propósitos de ser mejor, sin embargo, no has hecho verdaderos esfuerzos por obtener que tu modo de comportarte se parezca lo más posible a la vida de Jesús. El cristiano que medite atentamente en la vida, pasión y muerte del Señor, encontrará ahí en abundancia todo lo que es necesario para progresar en su vida espiritual, sin necesidad de ir a buscar fuera de Jesús algo que le pueda aprovechar mejor. Oh, si por medio de la meditación hiciéramos penetrar en nuestro entendimiento y en nuestro corazón el recuerdo de Jesús crucificado, qué pronto y qué bien instruidos quedaríamos acerca de la santidad. El cristiano fervoroso obedece pronta y alegremente a sus superiores. En cambio, el cristiano tibio y relajado sufrirá tribulación y angustia, y todo lo hace sufrir porque su religiosidad le prohíbe gozar de los placeres mundanos, y su relajación no le deja disfrutar los gozos espirituales de quien cumple bien su deber. Quien no cumple bien sus deberes se expone a graves caídas. Quien anda buscando lo más fácil y lo menos costoso, vivirá siempre sin paz, porque lo que es muy fácil cansa y disgusta. ¿Cómo emplean bien el tiempo tantas personas religiosas que con tanta austeridad viven en su vida de recogimiento cada día? No salen sin necesidad al mundo, comen sobriamente, visten ropas ordinarias y no lujosas, trabajan mucho, hablan poco, dedican un buen rato de la noche a rezar o leer, se levantan temprano, dedican largos ratos de cada día a la oración, leen día tras día páginas de buenos libros, saben cuidarse a sí mismos evitando las ocasiones de pecar, cumplen estrictamente sus propios deberes. Mira cuántas personas religiosas dedican buenos ratos cada día y cada noche a la oración, a entonar himnos y salmos al Señor. Sería una vergüenza que tuvieras pereza para tan noble acción de adoración, mientras tantas personas religiosas le entonan cánticos y salmos al Señor con excelente devoción y por tan prolongados espacios de tiempo. Oh, si no tuviéramos otro que hacer que entonar alabanzas a nuestro Dios y Señor con todo el corazón. Ojalá no tuvieras que dedicarte a obras solamente materiales, sino que pudieras dedicar tu vida a glorificar a Dios y a ocupaciones espirituales. Entonces serías mucho más feliz que ahora que te dedicas a tantas actividades meramente corporales. Ojalá en vez de buscar lo que es sensual, nos dedicáramos a lo que es alimento espiritual para nuestra alma, lo cual desafortunadamente muy pocas veces probamos. Cuando uno ha llegado al punto de no buscar consuelo en las criaturas, entonces es cuando empieza por primera vez a encontrar verdadero gusto en Dios y está contento con todo lo que va sucediendo, porque ve en ello el plan de la voluntad de Dios. Entonces ni se alegra en demasía por la abundancia, ni se llena de tristeza por la escasez. Con plena confianza se pone en manos de Dios, que es para él todo en todas las cosas, para quien nadie muere o desaparece definitivamente, para quien viven todas las criaturas, las cuales le obedecen y a una señal le sirven sin tardar. Jamás olvides la muerte, piensa continuamente en el fin que te espera, que el tiempo perdido ya no vuelve más. Si tienes empeño, actividad y esfuerzo continuado, lograrás conseguir las virtudes. Si empiezas a volverte flojo en tus labores espirituales, empezarás también a sentirte mal y desganado.
Pero si te dedicas con fervor a tus deberes espirituales, hallarás profunda paz y el trabajo se te hará más agradable por la gracia de Dios y el amor a la virtud. La persona fervorosa y diligente está dispuesta a todo lo que es santo y provechoso. Trabajo más difícil es resistir a los vicios y pasiones que fatigarse y sudar en oficios corporales. Quien no evita las faltas pequeñas resbala poco a poco hasta caer en faltas graves. Siempre estarás contento por la noche, cuando pases santamente el día. Vigílate, anímate, llénate a ti mismo de buenos consejos, y sea lo que sea de los otros, a ti no te descuides. Cuanto más te niegues a ti mismo y más capaz seas de hacer sacrificios, tanto mayor será tu progreso espiritual y más grande tu aprovechamiento. Tanto será tu progreso cuanto sean los esfuerzos que haces por dominarte a ti mismo.